Sí, muchas gracias. Eh, Muchos temas, muchos años. Es la primera conclusión. Bueno, vamos a pasar entonces del fin a Darwin y mi intención es contarles por qué he presentado esta comunicación, que es fruto de un proyecto más amplio. Desde hace más de un cuarto de siglo, con un compañero de Barcelona, el profesor Jaume Allosa, pues empezamos a concebir un diccionario del darwinismo en España. Prácticamente está ya bastante avanzado. Podríamos decir que casi terminado. Y uno de los aspectos que tratamos es que planeamos revisar lo que había pasado en las diferentes comunidades, cómo se había acogido allí las ideas de Darwin. ¿Y por qué hasta 1909? ¿Por qué me quedo en 1909? Porque en 1909 se cumple los 50 años de publicación del Origen de las especies, que es la obra fundamental de Darwin, y también porque se cumple el centenario del nacimiento. Intentar mantener toda la producción después de esa fecha, pues no me permitiría nunca terminar el diccionario. Y por otra parte, podría ser la época que consideramos más interesante. Bien, ¿qué nos tenemos que fijar en una comunidad como en la que nos encontramos de Asturias? Pues primero, quiénes eran las figuras más relevantes que estaban en los centros de enseñanza, universidades e institutos. También había otro tipo de instituciones que podían prestar atención a estos nuevos conocimientos. Y por otro lado, aparte de los centros de producción científica, la edición de libros y revistas que podían dar cabida a estas ideas tanto a favor como en contra. Bueno, vámonos. ¿Quién estaba entonces en la Universidad de Oviedo como catedrático de Historia Natural? Pues Luis Pérez Mínguez. Ahí tienen ustedes que de 1856, o sea, 3 años antes de la publicación de la obra fundamental de Charles Darwin, fue nombrado para dar la oración inaugural de ese año académico. Y ya llevaba unos años, ahora veremos cuántos, en Oviedo. Y no solamente se ocupaba de la historia natural, sino también de la mejora de la agricultura en la zona. Y he puesto un ejemplo ahí del Manual de Agricultura Asturiano, en este caso ya de 1864, o sea, ya habían pasado 5 años de la publicación del Origen de las especies. ¿Cómo había llegado Luis Pérez Mínguez a la Universidad de Oviedo? Pues una posición celebrada en los meses de noviembre y diciembre de 1953. Y esto es muy importante. Esto es muy importante porque fue una posición que se presentaron 6 candidatos con trinca entre ellos, aparte de los ejercicios. Y que entre los candidatos, uno de ellos, Rafael García Álvarez, iba a ser destinado años después, porque la oposición la ganó Luis Pérez Mínguez, al Instituto de Granada. Y Rafael García Álvarez, va a ser como el primer introductor en los institutos de Darwin. Si hubiera sacado la plaza, lo que estamos diciendo aquí sería distinto, el azar y la necesidad. Bueno, toma posesión el 23 de abril de 1854 y va a permanecer aquí una docena de años, hasta 1866. O sea, le coge todo el centro. Cuando pongo la flecha ahí en color roja es que no acepta el darwinismo. Y la prueba de que no la acepta lo tenemos, por ejemplo, en una de las ediciones de las nociones de historia natural que edita mientras que está de catedrático en la Universidad de Oviedo. Dice: verdad es que los enemigos de la religión, que no descansan, a falta de otras armas, han querido manejar como tales ciertos hechos inexactos o mal probados de las ciencias que ahora nos ocupan. ¿Y cuál ha sido el resultado de esta lucha? Salir cortados por sus mismos filos, como tiene que suceder siempre que la criatura combate contra el creador. De un corto número de hechos observados se han querido sacar consecuencias las más absurdas, y el Génesis de Moisés ha sido el blanco a donde se han dirigido los tiros, sin reparar que este hombre privilegiado. Bien, o sea que hay una crítica
que va a mantener cuando se va a Valladolid, pero de la que ya había dejado pruebas en los años que había estado en Oviedo. Y la prueba más importante es el libro que publica Luis Pérez Mínguez ya en Valladolid en 1880, ya llevaba unos cuantos años en Valladolid, que se llamaba, Refutación a los principios fundamentales del libro titulado Origen de las especies de Carlos Darwin. Bueno, el título no deja ninguna duda. Refuta punto por punto lo que se dice en el origen de las especies. El libro fue cogido con críticas muy favorables en muchos puntos de España, pero sobre todo en Asturias. ¿Por qué? Porque aquí había dejado conocidos y porque aquí había llegado otro catedrático de Historia Natural que no se separaba mucho sus ideas de las que había presentado su predecesor. Por ejemplo, Estanislao Sánchez Calvo, en la Revista de Asturias, este era un licenciado en Derecho, pero que escribía con mucha frecuencia en la Revista de Asturias. La Revista de Asturias va a tener dos fases, una primera fase contraria a Darwin, una segunda fase favorable a Darwin. Pues va a publicar Estanislao Sánchez Calvo un artículo que se llama Un nuevo contradictor de Darwin. Y con el título de refutación acaba de publicar don Luis Pérez Mínguez una aguda crítica de la hipótesis darwiniana. He puesto ahí la firma, pero no. La crítica de la obra tiene 2 páginas. Y, por otro lado, Ricardo Gimeno Brun, que había sustituido en la cátedra, había llegado en 1867 a la cátedra de Historia Natural de la Universidad de Oviedo, pues dice, hemos tenido la refutación de la obra de Darwin por el doctor Pérez Mínguez. Y la cita manda abajo, dice que había sido el anterior catedrático en la Universidad de Oviedo. Hemos tenido el gusto de leer, examinar un pequeño libro debido a la pluma de nuestro compañero en el profesorado, doctor Pérez Mínguez, en el que se combaten las teorías emitidas por Carlos Darwin. Este profesor, este catedrático en Oviedo, también va a publicar una obra para la enseñanza de sus alumnos en la universidad, Nuevos elementos de historia natural, que cuando le toca hablar de las especies orgánicas, pues dice, esta teoría que no se puede negar en su principio, no es cierta en su fin. Y se acabó. Por eso también tiene puesta la mano. Bueno, la siguiente figura que voy a ocuparme es de un obispo. Claro, el clero también toma partido en la introducción de una teoría que pone en duda la creación de las especies y sobre todo la creación del hombre, que era el problema que había ahí. Y nos encontramos con el reverendo Martínez Vigil, que había nacido en una parroquia del municipio de Siero y va a ser nombrado obispo de Oviedo en 1884 y lo va a ser hasta su fallecimiento 20 años después. Un año antes de ser nombrado obispo, escribe un curso de Historia Natural, Fisiología e Higiene en el Madrid 1883, en el cual significa o señala en esas primeras páginas que los cuerpos organizados se distinguen por estar dotados de un principio interior llamado alma. O sea, con esto es suficiente para ver que él no podía admitir ningún tipo de consideración que no estuviera por delante el creador. Bueno, la cosa va a cambiar un poquito más adelante, vamos a ver juicios más positivos y concretamente lo vamos a ver ya en la obra de Genaro García Alas y Ureña. Genaro Alas se llamaba como su hermano Leopoldo Alas Clarín, no solían utilizar la primera parte de su apellido compuesto, que en el Casino de Oviedo va a dar una serie de conferencias, 3 conferencias sobre el darwinismo. Y a estas conferencias, anoto ahí que fue invitado el reverendo Ramón Martínez Vigil, pero no asistió, porque él era conocedor de que 3 años antes Martínez Vigil había publicado esta obra de crítica o de no admisión de las ideas de Darwin. Bueno, en la obra es cuidadoso
lógicamente, porque es la primera exposición en Asturias de esta idea a favor. Dice, trató de dar pruebas convincentes de la superioridad de la teoría darwinista, sobre todo las demás, fijándose sobre todo desde el punto de vista científico. Ojo, que también da ideas de alguna dominico, porque el obispo era dominico, para que la crítica no fuese muy severa contra lo que él exponía. Entonces, hace casi medio siglo, García Sarria comentó que esto lo hizo un poco como para salvaguardarse del ataque, pero la exposición de la teoría darwinista es clara y, sobre todo, va apoyándose en las pruebas fundamentales que podía ir en favor de la teoría. Era militar, era escritor, era profesor de una academia en Oviedo donde preparaba para estudios superiores y en un momento determinado va a aceptar también la dirección de la Revista de Asturias. La Revista de Asturias, precisamente como una separata, como si fuese un folleto, publica el darwinismo, publica las 3 conferencias. Y a partir de ese momento, la Revista de Asturias empieza a coger ideas favorables al darwinismo. Por ejemplo, en un trabajo que publica a los pocos meses, en 1882, de la muerte de Darwin, él escribía una sección que se llamaba Conversaciones científicas, posibilidad del origen mecánico de la vida, pues como ha fallecido Darwin, se lo dedica a la memoria de Darwin. Bien, estas diríamos que son las figuras principales que podemos considerar, tanto a favor como en contra. Luego, lógicamente, a través del diccionario he sacado otras voces que desarrollaré en la ponencia, si se estima que se publique, y que tienen relación con el tema que me ocupa. Vamos a ver algunas y comentaré algunas singularidades de cada uno de ellos. En primer lugar, y ya se ha expuesto esta tarde por un compañero hace unos momentos, Máximo Fuertes Acevedo. Máximo Fuertes Acevedo está aquí referenciado porque es natural de Oviedo. Si bien todo el trabajo como catedrático de Instituto de Física, fundamentalmente lo hace en Badajoz. Bueno, es muy conocido la polémica que sostiene en los medios pacenses con diríamos, con Rafael Fernández Babuena, un canónigo que se oculta tras un seudónimo, el seudónimo de Clara de Sintamores. Entonces, en un periódico local que se llama El Avisador, con el seudónimo de Clara de Sintamores se empiezan a alertar. Cuidado, que el catedrático de física va a publicar un libro a favor de las ideas de Darwin. Bueno, esos artículos que empezaban con una poesía crítica, pues luego se resumieron en un libro que se publicó en Madrid y, bueno, muy interesante, no puedo decirlo más. Otra figura que tenemos aquí es un catedrático de anatomía en la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza, pero que llega a Oviedo como gobernador civil. En sus principios, en sus lecciones de anatomía, es claramente antidarwinista. Aquí estuvo poco más de un año, luego marchó para Guadalajara. Otra figura, Luciano García del Real, es también ovetense y este autor participa en 2 de los 3 temas de una obra que se llama Páginas de la Creación, o sea, es una historia natural que repasa la mineralogía y tal. Y no sé si ven la portada, pero en la portada comenta que se tienen en cuenta las ideas de Darwin, se tienen en cuenta pero no se explican bien. Por eso a este autor no le puedo clasificar ni como darwinista ni como antidarwinista y en vez de poner el dedo o la mano he tenido que poner la flecha. Ignacio Patá y Pérez Arce, un ingeniero nacido y creo que fallecido en Gijón de larga vida, que en su etapa madrileña escribió varios artículos en una revista que se llamaba Madrid Científico, en la cual se mostró
claramente antidarwinista. A continuación tenemos a Julián Bayón Castañón. Bueno, pues era un miembro de la Iglesia Católica. Tampoco el título de la obra creo que deje duda. El evolucionismo y el primer capítulo del Génesis. Bueno, pues toda la obra es una crítica feroz, ¿verdad?, contra lo que es la idea de Darwin. Fidel Paulín Ugarte, pues también tiene origen asturiano y publica una historia natural que también es crítica y que sobre todo luego va a tomar Agustín Jesús Barreiro, que voy a ver ya para acabar, que sé que me estoy ya pasando. Bien, un licenciado en Humanidades, Ernesto Armador Carrandi, nacido también en Gijón, que publicó El origen de las especies para ser doctor en Filosofía y Letras con una tesis sobre el origen de las especies, sobre el origen del hombre. Y luego la publicó 2 años después, pero con el título del origen de las especies en Europa, una cosa un poquito rara. Por eso la interrogación que tengo yo ahí, porque se ocupó del tema, pero no aclaró mucho su posición. El padre Agustín Barreiro, a los historiadores de la ciencia nos suena bastante por haber escrito la historia del Museo de Ciencias Naturales, pues por ejemplo en el año 1909, y estoy llegando ya al final, al comentar los actos que se habían celebrado este año, hizo un ataque muy mordaz contra la obra de Darwin, o sea, se mostró claramente antidarwinista, y acabo este repaso rápido a estos 9 últimos muy rápidos, con Rosario de Acuña y Villanueva, una librepensadora, una escritora que llegó a Gijón precisamente en el año 1909, cuando había tenido una actividad muy grande en Madrid, en el Ateneo de Madrid. Luego estuvo una época en Santander, en Cantabria, escribiendo en el Diario del Cantábrico bastantes artículos en los cuales contaba cómo en su infancia su abuelo le había instruido en la obra de Darwin. Rosario pasó una infancia muy enferma y eso le impidió ir a la escuela, de tal manera que la enseñanza la recibió a partir de sus progenitores y de su abuelo. Y ella puso una granja, una avifauna, y decía que sus principios estaban basados en la obra de Darwin. Llegó a Gijón en 1909, que es el año que yo me paro. Creo que falleció en 1923 y precisamente hace 2 años aquí en la ciudad de Gijón se le hizo bastantes homenaje a su trayectoria, ya digo, porque fue de las mujeres que en su momento hizo más por el feminismo en España. Nada más, muchas gracias.